Bienvenidos y bienvenidas a este podcast histórico y charlado. Mi nombre es Juana Rodríguez y junto a mi queridísima amiga Mariana Lozada estaremos hablando con tintico y tales del papel imprescindible del río Magdalena en el momento de la colonia. Yo soy Mariana Lozada, nosotras somos estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, actualmente cursando el 7º semestre de la carrera. Así es, nos dedicamos a varias cosas y entre eso, en esta oportunidad, a hacer podcast. Bueno, el tema central de este diálogo corresponde a navegar, metafóricamente, en el río Grande de la Magdalena en el nuevo Reino de Granada, entre los siglos XVI y XVIII. Sabemos que de entrada es un tema bastante amplio, que se puede abordar desde distintos puntos, y con esto en mente nosotras decidimos profundizar en la importancia comercial que tuvo este camino de agua para el nuevo Reino de Granada como lugar de encuentro entre varias regiones, que permitía, entre otras cosas, la comercialización y el tránsito de mercancías propias de la época, como textiles, tabaco, oro, aguardiente, entre otras, que de ese modo impulsó la economía de las regiones que se dedican a la producción de lo que ya mencioné, y asimismo esta dinámica comercial contribuyó a la economía de la Nueva Granada. Sin más preámbulo, iniciemos el viaje. Para iniciar la exploración de la historia de los caminos y de las redes de transporte, nos proporcionan información fundamental sobre cómo a lo largo de la historia las comunidades se han comunicado y han intercambiado actividades y dinámicas. Es por eso que varios historiadores consideran que las rutas de transporte jugaron un papel importante en facilitar la formación de reinos, colonias, imperios o naciones, así como también fortalecer el desarrollo de la economía. Claro, en ese orden de ideas podemos abordar este inicio desde las proposiciones de Arístides Ramos en su trabajo Los caminos del río Magdalena, cuando él menciona que la expansión de la corona española en América en el siglo XVI, su consolidación en el siglo siguiente y su posterior desintegración a principios del siglo XIX estuvieron estrechamente vinculadas a los cambios territoriales en los que las vías de comunicación desempeñaron un papel fundamental. El río Magdalena, junto con el río Cauca, sirvieron como las principales arterias que dieron estructura a lo que fue la colonia y a lo que hoy conocemos como nuestro territorio actual. Dando un contexto geográfico rápido del Magdalena, este río nace en el macizo colombiano, en el departamento del Huila. Claro, porque mediante el río Magdalena se conectó el interior andino, así como también en lo más estrecho de su valle. Se fundaron importantes villas como Timaná, La Plata, Villeta y Honda. Así es, y Honda se convirtió en el puerto fluvial más importante del río Magdalena. Su importancia radicó en que desde allí partió el camino hacia Santa Fe, y pues, ¿qué era Santa Fe? Es la ciudad más importante de la Nueva Granada, lo que hoy se conoce como Bogotá. El camino de Honda se consolidó como el que comunicaba la ciudad de Santa Fe con el Magdalena y a través del río con Cartagena. Para la colonia los principales puertos del trayecto del río Magdalena era Mompox, que estaba ubicado en una isla en el río Magdalena. Este puerto desempeñó un papel crucial en el comercio de la época colonial. La ciudad se convirtió en un importante centro comercial y los barcos llegaban a Mompox para cargar y descargar productos que luego distribuían en el interior del país. Claro, porque mediante el río Magdalena se conectó el interior andino, así como también en lo más estrecho de su valle. Se fundaron importantes villas como Timaná, La Plata, Villeta y Honda. Así es, y Honda se convirtió en el puerto fluvial más importante del río Magdalena. Su importancia radicó en que desde allí partió el camino hacia Santa Fe, y pues, ¿qué era Santa Fe? Es la ciudad más importante de la Nueva Granada, lo que hoy se conoce como Bogotá. El camino de Honda se consolidó como el que comunicaba la ciudad de Santa Fe con el Magdalena y a través del río con Cartagena. Para la colonia los principales puertos del trayecto del río Magdalena era Mompox, que estaba ubicado en una isla en el río Magdalena. Este puerto desempeñó un papel crucial
en el comercio de la época colonial. La ciudad se convirtió en un importante centro comercial y los barcos llegaban a Mompox para cargar y descargar productos que luego distribuían en el interior del país. Era el punto donde las mercancías se trasladaban entre barcos fluviales y terrestres. Desde aquí, las mercancías se distribuían hacia el interior de Colombia, incluyendo Santa Fe y otras ciudades. El comercio por el río Magdalena permitió la circulación de mercancías y personas, lo que fue clave para el desarrollo económico. Además, favoreció la explotación de los productos agrícolas del reino. Pero, Mariana, cuéntanos cómo es eso. Sí, bueno, imagina que gracias a esta vía fluvial se podían transportar mercancías y recursos de manera eficiente, pues esto benefició la economía de la colonia. Además, contribuyó al desarrollo de ciudades costeras como Cartagena y Santa Marta. Entre los productos que se comercializaban estaban el tabaco, que fue excluido de los bienes que se registraban para el cobro del impuesto de la alcabala, la conformación de la Administración General de la Real Renta de Tabacos el 1 de marzo de por allá 1774, así lo verifica. Sin embargo, las nuevas condiciones del cultivo, procesamiento y venta hicieron que estos registros de este bien desaparecieran con fines de cobro de la alcabala. También está el azúcar, que tenía bastante importancia de este bien, ya que radicaba en lo que fue uno de los ramos de la economía colonial. Diferente a la minería, que permitió producir una mercancía con una demanda con el mercado internacional. Sus amplios usos culinarios por parte de la nobleza y élites europeas mantuvieron el crecimiento de esta industria a lo largo del siglo XVII, para consolidarse en el siglo XVIII como uno de los sectores de las colonias que reportaban mayores beneficios. Sí, también sé que respecto a eso, la carne también fue un producto fundamental. Se destacaba como una fuente de proteína que ofrecía ventajas, ya que no exigía una gran cantidad de trabajo. Se adaptaba fácilmente a diferentes entornos y tenía una capacidad reproductiva alta. Sí, con el cerdo en particular desempeñó un papel importante, especialmente debido a sus subproductos, como el sebo, que se utilizaba en aplicaciones marítimas, impermeabilizaba el curtido del cuero. Además, la crianza de cerdos para consumo colonial se beneficiaba de la costumbre arraigada desde los tiempos de la conquista para transportar los animales vivos por mar. También los productos como el cacao se convirtió en una contribución cultural que significaba los gustos europeos a través de la bebida del cacao. La adición de azúcar representó una de las adaptaciones europeas a esta bebida un origen americano, dando lugar a un mercado interconectado entre los dos productos. En la provincia de Antioquia se erigió como mercado principal para el cacao, cultivando en el valle interandino del río Magdalena, atendiendo al mercado nacional. La sal tenía una gran importancia en la vida de las sociedades coloniales, especialmente en las ciudades portuarias, ya que desempeñaba un papel fundamental como conservante de carne y como materia prima para el curtido de los cueros, la alimentación del ganado. El ajo era un bien de consumo bastante utilizado en la dieta de la sociedad neogranadina para sazonar y conservar las carnes. Su cultivo se necesitaba de tierras frías y su nivel de conservación era aceptable para el transporte de las largas distancias. En el caso, por ejemplo, de las fábricas de aguardiente, su ubicación depende de la disponibilidad de las principales materias primas para su elaboración. Esto se refiere a cultivos de caña, agua, leña. Por ejemplo, el anís fue un bien de importación estratégica para la producción de aguardiente y era transportado entonces hasta las fábricas desde las tierras altas donde se producía. Y mira que eso no es todo. Al día de hoy, el río Magdalena sigue siendo una ruta bastante comercial e importante para Colombia.
ya que se utiliza para transportar una amplia variedad de productos, tanto desde petróleo y carbón hasta alimentos y productos agrícolas. Para concluir, el río Magdalena ha sido a lo largo de los años bastante importante para la historia de nuestro país, no solo por lo que nombramos en este podcast en cuanto a la economía, también toma un papel bastante importante en la sociedad, la cual hoy sigue formándose. Aún sigue uniéndose comunidades de un extremo al otro, buscando el beneficio de estas. Bueno, esto ha sido un vistazo fascinante y rápido a la historia del río Magdalena. Quiero agradecer a quienes nos escucharon y, si es posible, recibir sus comentarios. Para nosotras sería de gran ayuda en nuestro proceso de formación profesional. Una vez gracias por la compañía y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.